Llegas tarde. Winter gimió menos por las palabras de Shuayou y más por la sutil sonrisa burlona en el rostro de Skywing al entrar en el santuario de los carroñeros. Cold Shock lo acompañaba, y saltó de su percha sobre el lomo de Winter y corrió a saludar al otro estudiante de carroñeros y a su mascota. Tulip y Cold Shock se habían llevado bastante bien después de ese comienzo difícil, y pronto Winter oyó su extraña risa mientras Cold Shock la acariciaba. Lo sé, le dijo al Skywing mientras bostezaba, me costó mucho encontrar un par de ciervos esta mañana, aunque intenté levantarme con tiempo de sobra. ¿Un par? Preguntó Golondrina. ¿Tenías hambre esta mañana? Tenía que comprarle uno a Moon, explicó Winter. Debería bastar para desayunar y comer. Espero no tener que volver hasta la tarde. Dijo que no debería tener que hacerlo, pero que quizá tenga que ir a verla sobre el mediodía. Había pasado una semana desde el accidente de Moon, y Winter se había esforzado al máximo para asegurarse de que estuviera bien cuidada. Atrapar muchas presas, comprar productos en el mercado y cuidar de Cold Shock eran solo algunas de las cosas en las que se encontraba ocupado ahora que tenía una dragona no voladora a su cargo. No es que estuviera completamente indefensa, pero Winter aún se sentía responsable de lo sucedido y estaba decidido a compensarlo. Sin embargo, eso ya empezaba a pasar factura en el santuario de carroñeros. Iba muy atrasado con sus informes, aunque, afortunadamente, los que Cold Shock había destrozado ya los había copiado, y llegaba tarde y salía temprano de su puesto. Lo cual ya era lo suficientemente evidente como para que Shuayou lo mencionara como ahora. ¿Entonces está mejor? Preguntó Skywing, y Winter asintió. En general, está bien, a menos que se golpee el ala, respondió. Solo es cuestión de que se mantenga ocupada en casa. Por suerte, comentó algo sobre un club de lectura que tiene, y eso debería ocuparle algo de tiempo. Ah, eso debería ser bueno para ella, dijiste que le gusta leer, ¿verdad? Sí, confirmó Winter, dando un paso al frente y sentándose frente a los grandes ventanales, observando a los carroñeros. Claro, ahora mismo estoy más preocupado por escribir. ¿Han hecho algo interesante hoy? Hubo una pequeña pelea entre dos machos, creo que por una pareja, dijo Shuayou. Tomé nota. Lo curioso es que después de la pelea, la hembra pareció inclinarse por el perdedor, no por el ganador. ¿Crees que podría ser una señal de apego emocional por encima del instinto? Preguntó Winter con curiosidad. Shuayou inclinó la cabeza. Es posible, sí. Incluí una descripción de los carroñeros involucrados para que podamos seguir investigándolo. Bien, eso es lo que yo habría hecho, lo elogió Winter. ¿Algo más? No realmente, se encogió de hombros Skywing, ¿terminaste el informe de la semana pasada? Winter suspiró. Ese era el que estaba haciendo cuando ocurrió el accidente, y simplemente no había tenido tiempo de terminarlo. No con tanto volar, por no mencionar el agotamiento emocional. No, pensé que podría ser así, Shuayou sonrió levemente y sacó un pergamino. Pensé en probar suerte escribiendo uno. Te ayudaría un poco, ¿sabes? Puede que no esté a tu altura, pero hice lo posible por no solo garabatear. No tenías por qué hacerlo, Winter negó con la cabeza mientras tomaba el pergamino y lo abría, examinándolo brevemente. Y sabes que me gusta involucrarme en estas cosas. Lo sé, sonrió con suficiencia, pero también te gusta ser puntual. Pensé que no podría ser demasiado frío, ni demasiado caliente, supongo, conmigo por hacerlo. Winter puso los ojos en blanco ante las palabras del ala celestial mientras volvía a enrollar el pergamino. Gracias. Lo revisaré y haré las modificaciones necesarias. Si te parece bien, puedo hacer el de esta semana también, ofreció Shuayou. He revisado varios de los tuyos y creo que ya entiendo el estilo que usas. Winter hizo una pausa, mirándolo. Esto era, un poco extraño. Shuayou no solía involucrarse tanto en los informes. Siempre fue más bien un dragón de ideas, como le gustaba llamarse, y solía dejarle las cosas más difíciles y tediosas a Winter. De hecho, parecía que Winter prácticamente había tenido que forzarlo a escribir cuando lo necesitaba para que escribiera. Eso, no debería ser necesario, Winter negó con la cabeza. Creí que no te gustaban los informes. Bueno, es importante asegurarse de que los carroñeros queden documentados, respondió Skywing encogiendo sus alas. Y no me importa ayudar cuando me necesitan. Winter frunció el ceño, parecía que había algo que no se estaba diciendo. Si te ofreces porque crees que no puedo, Riptide pasó por aquí, dijo Shuayou rápidamente, interrumpiéndolo y cambiando de tema, no estabas aquí, pero me dijo que te diera un mensaje de su parte. Winter frunció el ceño, pero dejó pasar el tema anterior. Por ahora. ¿Qué quería? Me pidió que te recordara una reunión esta noche en el ayuntamiento, le dijo el Skin. Quería asegurarse de que pudieras venir. Parecía muy importante. Ah, sí, Winter recordó vagamente que Riptide le había dicho algo sobre una reunión.
Pero con todo lo ocurrido con Moonwatcher, no era precisamente su primera preocupación. Entonces, ¿de qué se trata? Sonrió Golondrina, dándole un codazo. ¿Algo emocionante? La verdad es que no lo sé, Winter se encogió de hombros. Podría ser cualquier cosa. Aunque probablemente solo sea una actualización de los asuntos del pueblo. Apuesto a que no es más que un presupuesto actualizado para revisar. Suena divertido, comentó Shuayo con sarcasmo. Me alegro de no tener que lidiar con esas cosas. Bueno, alguien tiene que hacerlo, murmuró Winter. Aunque normalmente no era él. Riptide cuidaba bien de Santuario, y solo obtenía la opinión de los demás líderes del pueblo, que, según él, era Winter, como una mera formalidad. En general, Winter se conformaba con que las cosas siguieran así. Con eso, se acomodaron y se pusieron manos a la obra, tomando notas sobre los hábitos y comportamientos de los carroñeros. Hoy estuvieron bastante activos, lo cual fue un placer. Esto le permitió a Winter distraerse un poco mientras se concentraba en observar y tomar notas. Fue un proceso fascinante, la verdad, documentar la vida de estas otras criaturas. A veces pensaba en cómo sería si fuera al revés, y él fuera el objeto de estudio. Se preguntaba si acaso lo considerarían interesante. El día empezó a pasar rápidamente. Winter y Shuayo apenas hablaban mientras hacían su trabajo. El ala celestial se fue un par de veces, solo por unos minutos para agarrar algo o ver desde otro ángulo, y Winter también. Parecía que los carroñeros estaban construyendo su propio edificio, y querían ver exactamente cómo lo estaban haciendo. Su uso de herramientas, por lo menos, estaba demostrando ser excepcional. Casi a la par de los dragones, de hecho. Era solo una prueba más de la creciente teoría de Winter de que eran mucho más inteligentes de lo que cualquier dragón les creía, quizás incluso él mismo. Pero, claro, había un dragón presente al que le daba igual. Cold Shock había alternado entre la siesta y el juego con Tulipán a lo largo de la mañana, pero a la hora del almuerzo estaba de otro humor. Más bien, hambriento. «Fo», dijo el dragoncito, golpeando la cola de Winter, «comida». Era una de las pocas palabras de su vocabulario, pero la usaba cada vez con más frecuencia. Lo cual tenía sentido. Después de todo, era un dragoncito en crecimiento. Winter suspiró y dejó la pluma. No tenía mucha hambre, pero empezaba a aprender por experiencia que mientras Cold Shock la tuviera, probablemente no lo dejarían solo. Incluso cuando le dijo firmemente a su hijo que no, solo tardaría unos minutos en volver a preguntar. Era mejor conseguirle algo de comer para que Winter pudiera volver al trabajo. Vamos, le dijo al dragoncito, poniéndose de pie, veamos si podemos encontrar algo para ti. Shuayo levantó la vista de su trabajo mientras Cold Shock chillaba de alegría. No te preocupes, Tulip y yo revisaremos las cosas, ¿no es así, Tulip? Winter casi podría jurar que la carroñera puso los ojos en blanco. Gracias, le dijo Winter a su asistente. Tardaremos un minuto. Tómate todo el tiempo que necesites. Winter salió, seguido de Cold Shock. El híbrido intentó subirse encima, sin duda esperando volar de vuelta a casa para almorzar, pero Winter lo bajó. Cold Shock ladeó la cabeza, confundido, y gimió. No, no vamos a volver al pueblo a comer, le dijo Winter. Vamos al arroyo. Cold Shock parpadeó. ¿Estré? Winter rió entre dientes. Vamos, le indicó a su hijo que lo siguiera y comenzó a caminar junto al muro de madera que mantenía a los carroñeros dentro. Cold Shock corrió tras él, ansioso al principio, pero cada vez más tímido a medida que se alejaban del observatorio familiar. Se acercó más a Winter al entrar en una zona más espesa del bosque, y Winter envolvió su cola alrededor de la de su hijo. No te preocupes, no vamos lejos. Unos 10 minutos después, llegaron a su destino. El arroyo era una vía fluvial relativamente pequeña que desembocaba en el santuario propiamente dicho, desembocando en el pequeño lago junto al cual los carroñeros construían sus hogares. También era uno de los puntos débiles de la barrera del santuario, ya que el muro de contención no podía cerrarse completamente en la base. Como resultado, Winter había hecho todo lo posible por limitar el tamaño de la abertura usando tablones de madera similares a las barras de hierro de una celda, creando aberturas lo suficientemente grandes como para que el agua fluyera, pero no lo suficientemente grandes como para que los carroñeros se colaran. Aún no estaba perfecto, muchos escombros se atascaban, para empezar, por eso le gustaba revisarlo periódicamente para asegurarse de que seguía funcionando. Estaba bastante seguro de que, después de todo, el único carroñero que había logrado escapar había salido por allí. Pero en ese momento, no había venido a revisar la barrera, aunque aprovechó la oportunidad. No, vino porque era hora de enseñarle a Cold Shock otro principio importante de ser un dragón: pescar. Se giró y miró a su hijo al detenerse al borde del terraplén. Cold Shock lo observó con curiosidad, luego se volvió hacia el agua frente a ellos. Se acercó y se asomó, ladeando la cabeza al contemplar su reflejo.
El híbrido bebió un trago, se sentó en cuclillas y miró a Winter expectante. Has mejorado cazando y abalanzándote, le dijo Winter, aunque no sabía cuánto entendía su hijo. Ciertamente, parecía que solía comprender lo que decía Winter, pero después de todo, seguía siendo prácticamente un polluelo. Ahora quiero que aprendas a pescar. Es bastante fácil de aprender, y te irá bien si confías en tus instintos. Cold Shock simplemente parpadeó y lo miró con grandes ojos verde esmeralda. Solo observa. Winter se alejó de él y se dirigió hacia el arroyo, extendiendo su largo cuello por encima de la orilla y observando el río. Estaba de cara al sol, de modo que su sombra caía tras él, y se mantuvo inmóvil para que su presa no se asustara. No tuvo que esperar mucho. Al poco rato, un pez de buen tamaño pasó nadando cerca de la superficie, y en cuanto se acercó, atacó, abalanzándose y clavándole los dientes con un chapoteo. Triunfante, levantó la cabeza, con el pez aún agitándose en sus mandíbulas, y miró a Cold Shock, quien a su vez observaba a Winter con interés. Pero Winter no compartió su presa. En cambio, la dejó caer al suelo y comenzó a comérsela él mismo. Cold Shock se acercó y gimió, claramente queriendo un poco, pero Winter simplemente lo miró y señaló hacia el arroyo. Atrapa la tuya. Por supuesto, Winter no tenía intención de comérselo entero y privar a Cold Shock de comida si el híbrido fallaba, pero su hijo no lo sabía. Así que, con un ligero desaliento, Cold Shock se volvió hacia el arroyo y empezó a imitar lo que acababa de ver hacer a su padre. Unos instantes después, se lanzó al agua, solo para emerger escupiendo y con las garras vacías. Tienes que ser paciente, le ordenó Winter. Deja que ellos vengan a ti, no al revés. Una vez más, Winter no supo con exactitud cuánto de lo que dijo Cold Shock entendió realmente, pero sin inmutarse, su hijo regresó a la orilla y se preparó para intentarlo de nuevo. Esta vez esperó más, pero sus esfuerzos fueron en vano. El híbrido lo miró y chilló lastimeramente, lo cual casi bastó para que Winter le diera el resto de su pescado, pero se armó de valor y simplemente le dijo a Cold Shock que lo intentara de nuevo. Después de todo, su hijo necesitaba aprender. Si fallaba un par de intentos más, Winter lo compartiría. Resopló para sí mismo. ¿Qué pensaría Narval? Se preguntó. Nunca lo compartía. Winter aún recordaba aquellas lecciones en el Reino Helado, sus padres enseñándole las lecciones de supervivencia. Probablemente no era mucho mayor que Cold Shock cuando lo arrastraron al mar helado para atrapar su primera foca. Y para él, era atrapar una o morir de hambre. Había pasado muchos días con hambre. Apretó la garra al pensarlo. Incluso para los alas de hielo, había sido duro. Recordó a la reina glaciar reprendiendo a Tundra por ello, pero su tía, al final, no tuvo voz ni voto en la crianza de sus dragoncitos. Ojalá lo hubiera hecho, pero no había habido ayuda para él. Pero no tendría que someter a su hijo a eso. No quería. Quizás no sabía realmente cómo ser padre, pero suponía que, por su propia crianza, sabía cómo no serlo. Quizás, solo quizás, podría ser todo para Cold Shock lo que su padre nunca fue para él. Otro chapoteo lo distrajo, y Cold Shock emergió del agua con un chillido apagado de alegría. En su boca había un pez. Un pez pequeño, no mucho más grande que un pececillo, pero un pez al fin y al cabo. Cold Shock lo miró con orgullo mientras se lo tragaba. Excelente trabajo. Winter lo elogió, y habría ofrecido el resto de su pescado para saciar el hambre de Cold Shock, que el bocado no habría saciado, pero antes de que pudiera hacerlo, Cold Shock regresó a su lugar en la parte trasera, con la vista escudriñando el agua y moviendo la cola con entusiasmo, preparándose para repetir su éxito. Winter simplemente sonrió, viendo a su hijo trabajar y crecer. Observador de la luna. Pasa, pasa. Moon fue recibida por una corriente emocionada apenas un momento después de tocar la puerta. El ala marina la recibió con entusiasmo en su hogar. Se movió torpemente, sin saber muy bien qué esperar y aún un poco nerviosa por lo que los demás pudieran pensar de ella, pero tras un momento de vacilación aceptó la invitación y entró. La recibieron varias caras conocidas sentadas sobre cojines en la sala de estar principal, un lugar ya bastante concurrido. Moon observó a los dragones presentes y se dio cuenta rápidamente de que el grupo de lectura al que había venido era prácticamente el mismo que el de cuando ayudó en la construcción. Gale estaba allí, al igual que Willow e incluso Lantana, a quien Moon no había catalogado precisamente como lectora. En realidad, al único que no reconoció fue a un Mudwin mucho más joven, sentado cerca de Willow. Todos habían estado hablando entre ellos cuando ella llegó, y se hizo un silencio incómodo al girarse para mirarla. Siempre era una experiencia extraña y desagradable, oír a las mentes a toda velocidad, pero ni un pío en sus oídos. Tragó saliva y levantó lentamente una garra para soltarla. Hola. Luna. Gale fue el primero en hablar, poniéndose de pie. Me alegra que estés aquí. No estaba seguro de que vinieras. Bueno, Current me invitó, dijo Moon encogiendo su ala buena. Y rastreó donde me hospedaba para asegurarse de que supiera la hora de la reunión. Por supuesto que lo hizo, resopló Lantana.
Me preocupé un poco cuando no viniste a ayudar con la construcción, continuó Gale, y entonces pareció notar por primera vez la envoltura alrededor de su ala. Supongo que por eso. Sí, Moon se frotó el brazo con nerviosismo. No había estado precisamente contando los detalles de lo sucedido, y hasta ahora se había mantenido en secreto para recuperarse. También odiaba parecer torpe o impulsiva, y tampoco quería insinuar accidentalmente que era culpa de Winter y dañar su reputación. Aparte de Current, quien la había buscado, no había hablado con nadie conocido desde que ocurrió el incidente. ¿Y qué pasó?, preguntó Willow, haciéndose eco de los inevitables pensamientos de todos. Todos parecían bastante curiosos y un poco preocupados, lo cual fue agradable, aunque Moon no quería responder. Tuve un accidente, dijo vagamente. Estaba en la obra y me cayeron unas vigas encima. Me rompí un ala. Pero no fue tan grave. Dijo rápidamente al ver sus expresiones de preocupación. Debería poder volar cuando sane. Es horrible, dijo Current sacudiendo la cabeza. Que te hayas lastimado, quiero decir. Me alegro de que estés bien. Sí, asintió Willow, a Dragonfly casi la aplasta una vez una viga. Te golpean justo en el punto justo, o mal, supongo, y se acabó. Lantana gruñó en señal de acuerdo. Eso es lo que me han dicho, asintió Moon, y luego decidió cambiar de tema y dejar de lado su herida. ¿Y quién es?, preguntó, señalando con la cabeza al otro Mudwing que estaba sentado junto a Willow. No creo haberte conocido, ¿verdad? Oh, ella es Cordgrass, dijo Willow. Mi hermana. Cordgrass, ella es Moon Watcher. Sé que te la mencioné. Moon no pudo evitar parpadear, confundida. Entre las otras dragonas con las que había trabajado, ella era claramente la más joven por al menos un año. Pero Cordgrass parecía ser 2 años más joven que ella, quizá 3. A Moon le costaba creer que hubiera nacido en la misma nidada que Willow. ¿Tu hermana? Mi hermanita. Willow sonrió levemente y empujó a la joven Mudwing con su ala, lo que provocó que Cordgrass pusiera los ojos en blanco. Pero no, alas de lodo, ya sabes, preguntó Moon, sin estar segura de si era apropiado preguntar. Es un poco confuso, le dijo Gale, aparentemente conociendo la historia. En realidad no, murmuró Cordgrass, sus primeras palabras desde que llegó Moon. Todos mis hermanos de mi nidada original murieron en la guerra, salvo Libélula, claro, le contó Willow. Cordgrass era de nuestra misma madre, y sus hermanos murieron en un ataque de los alas marinas antes de que cumpliera 2 años. Así que Libélula y yo la convertimos en parte de nuestro propio grupo de hermanos. Después de todo, técnicamente somos hermanos. Al menos en lo que respecta a otros dragones, suspiró Cordgrass, luciendo un poco sombrío ante la historia. Así es como terminamos aquí, en Santuario, continuó Willow. Es más fácil vivir en un pueblo donde no te menosprecian por tener un hermano diferente. Además, Libélula consiguió el buen trabajo de urbanista y constructora. Lantana resopló. Debe ser agradable venir aquí por decisión propia. Oh, vamos, Lantana, Current negó con la cabeza. Aún así elegiste venir aquí. O sea, no tenías que elegir Santuario. Sandwin simplemente puso los ojos en blanco, sin mostrar ninguna gracia. Mira a Gale. Continuó Current. No se queja. Bueno, Gale prácticamente sigue en el reino del cielo, replicó Lantana. La arena más cercana está en la orilla del océano oriental, y eso está muy lejos del desierto. Entonces, ¿soy un Seawin lejos del mar? Pero aún tienes ríos y lagos donde nadar, maricón. Luna permaneció en silencio, observando la discusión entre ala marina y ala de arena, sin saber si debía hacer algún comentario. Los dragones parecían bastante acogedores, pero Luna seguía siendo la forastera, sabiendo menos de los otros dragones de lo que ellos sabían entre sí. Y no quería usar su lectura de mentes para aprender todo lo necesario, aunque ya estuviera recibiendo información de ellos. Lentamente, los rodeó y se acercó a Cordgrass, saludando a la joven dragona con una sonrisa. Mudwing le devolvió la sonrisa y se movió, invitándola a sentarse en el cojín junto a ella. Moon aceptó, acomodándose. La joven dragona parecía más tranquila por naturaleza, con una mente más reservada. Incluso, tranquilizadora. ¿Siempre les gusta esto?, le preguntó a Cordgrass. Cordgrass simplemente encogió sus alas. En fin, Gale finalmente habló, interponiéndose entre Current y Lantana. ¿No se supone que deberíamos estar haciendo algo ahora mismo? Sí, resopló Lantana, mientras Current se iluminaba. Ah, ¿sí? Los pergaminos. Corriente entró corriendo en otra habitación y salió con 3 o 4 en sus garras. Tenemos varias opciones para nuestra próxima historia. Como siempre, lo someteremos a votación. Willow miró y captó la mirada de Moon. Acabamos de terminar nuestro último pergamino en nuestra última reunión, antes de que empezara la construcción. Empezarás de cero con nosotros. Current me dijo que así era, asintió Moon mientras el mencionado ala marina les repartía los pergaminos para que los vieran.
Primero fueron a Gale, quien se los dio a Lantana. La ala de arena frunció el ceño al examinarlos y luego se los entregó a Willow. ¿Más historias de alas marinas?, preguntó Lantana. Las últimas 4 han sido todas de alas marinas. ¿Por qué no podemos tener pergaminos de alas de arena? ¿O pergaminos de alas celestiales?, asintió Gale, para sorpresa moderada de Mon. Nosotros, los alas celestiales, tenemos una literatura excelente. Ya te lo dije, suspiró Current mientras Mon los recibía. Había 3. La princesa perdida, la isla solitaria y 7 leviatanes. Todos eran claramente escritos por alas marinas. 2 eran de la propia reina Coral. Esto respaldaba la explicación de Current. Coral ha escrito tantos pergaminos en masa durante su reinado que es muy fácil poner mis garras en varias copias. Muchas veces, prácticamente se regalan. Me pregunto por qué. Reflexionó Lantana con sarcasmo. Bueno, si quieres algo diferente, puedes gastar la plata extra para conseguir 5, ahora 6, copias tú mismo. Resopló Current. Bueno, a mí personalmente no me molestan las historias de Seawin, dijo Willow. Gracias, Current, por conseguirlas. Cordgrass estuvo de acuerdo con su hermana y Moon, que no tenía mucha opinión sobre el tema, asintió. Aunque podría valer la pena por algunos de nuestros buenos pergaminos de alas celestiales, pensó Gale en voz alta. Se giró hacia Lantana. Hablamos luego. Quizá podamos poner en marcha un plan. En fin, dijo Current en voz alta, interrumpiéndolo. ¿Qué opinan? Luna miró los pergaminos que aún tenía en las garras. La princesa perdida era una de las que había oído hablar mucho, después de todo, era prácticamente la historia de una de sus maestros en la montaña de Jade, pero nunca la había leído. La isla solitaria parecía ser un cuento sobre un ala marina que fue arrastrado mar adentro por una tormenta y se refugió y vivió en una pequeña isla lejos de la costa. Luna no entendía por qué no podía regresar nadando, pero parecía interesante. El último pergamino, 7 leviatanes, parecía bastante denso. Era mucho más largo que los demás y parecía más un discurso filosófico que una historia narrativa. Le costó entenderlo bien, pero definitivamente no daba la sensación de ser una lectura de ocio. Aún así, se sintió intrigada. Creo que la princesa perdida sería buena, sugirió Cordgrass, y Gale se rió entre dientes. Claro que sí. ¿No votaste a favor las últimas 2 veces? Y nunca lo eligieron. Se quejó Mudwin. Así que volveré a votar por él. Casi me tienta a aceptar, solo para terminar con esto de una vez, dijo Willow, pero voto por Deronel Island. Los demás emitieron sus votos, y efectivamente fue la isla solitaria la que ganó. La propia Moon decidió votar por 7 leviatanes, pero fue la única que lo hizo. Current le quitó los pergaminos y regresó a la habitación de donde los había recuperado, luego salió con un fajo de pergaminos nuevos en sus garras, cada uno una copia de la historia elegida. Supongo que tienes muchos pergaminos, ¿no?, preguntó Moon al recibir su copia. La respuesta de Current fue una risita. Decir mucho es quedarse corto. Apenas tengo espacio para todos, y no ayuda tener todos los extras para el grupo. ¿Los tienes todos o los consigues en una biblioteca? El santuario no tiene biblioteca, respondió el Seawin. Ojalá la tuviera. Lo más cercano probablemente sea la habitación de Current, añadió Gale. Podríamos convertir este lugar en la biblioteca del pueblo. Current se encogió de hombros. Probablemente me convenga eso. Moon se rió con los demás y luego bajó la mirada al pergamino que sostenía en sus garras. Lo abrió un poco y repasó las primeras líneas. Puede que no fuera lo que había votado, pero parecía una historia bastante buena. Incluso siendo de Queen Coral, de cuya obra Moon había oído reseñas mediocres, por decirlo suavemente. Entonces, ¿cómo funciona esto?, preguntó al grupo en general. Leemos aquí o los llevamos a casa, respondió Gale. Generalmente leemos 2 o 3 capítulos antes de reunirnos la semana siguiente y discutirlos. Eso le pareció bastante lógico a Moon. Así era como había oído que funcionaban algunos clubes, aunque nunca había tenido la oportunidad de participar en uno. Casi ningún ala de arena que conocía en el desierto se preocupaba por leer, e incluso así, Qibli nunca habría estado muy dispuesta a dejarla ir sola. Así que, en lugar de eso, se quedó encerrada y escondida en el palacio, prácticamente prisionera en un reino de arena. Bien podría haber tenido un ala rota también allí. Entonces, ¿solo queremos hacer eso?, propuso Lantana. ¿Empezar con 2 capítulos? El primero parece corto, señaló Willow, repasando la historia ella misma, deberíamos hacer 3. Suena bien, asintió Gale, y los demás también. Moon permaneció más o menos en silencio, contenta de dejar que los demás expresaran sus opiniones. No iba a hablar demasiado alto ni a forzar nada en su primera reunión. Mejor ir poco a poco, pensó. Al menos todos parecen bastante manejables en tamaño, dijo Lantana. ¿Recuerdas aquel que leímos hace un tiempo? El del carroñero parlante. ¿Cómo se llamaba?
¿No era grande y pequeño, o algo así? Propuso Cordgrass. Grande y pequeño. Eso era, exclamó Gale. Sus capítulos eran larguísimos. Una vez olvidé leerlos y me llevó prácticamente media noche terminarlos. Y la letra era diminuta. Realmente lo fue, asintió Joe, y sigo pensando que la historia no fue tan buena. El carroñero parlante era molesto. De acuerdo, resopló Lantana, ¿qué clase de autor piensa que tener primates parlantes en un mundo sencillo y lleno de dragones es una buena idea? Quiero decir, podría funcionar, supongo, se encogió de hombros Gale, pero no como personajes principales. Claro, ese no es el único problema, continuó Lantana. Sentí que el final no estuvo a la altura de lo previsto. Todavía me enoja un poco que, Moon no prestó mucha atención a los demás, aunque sí escuchó. Nunca había oído hablar del pergamino del que hablaban, pero era evidente que les apasionaba, o al menos las historias en general. A todos les gustaba leer, y eso los conectaba a pesar de sus diferencias de tribus y orígenes. Así que, aunque no tenía ni idea de los detalles, Moon se encontró sonriendo y riendo mientras la conversación continuaba. Como mínimo, se sentía bien simplemente ser parte de algo. Y a Moon le gustaba. Moon había regresado de la reunión del club de lectura emocionada y con ganas de sumergirse en el pergamino. Aunque sin duda era la dragona rara del grupo, había un ambiente de camaradería que la hacía sentir cómoda, incluso siendo una forastera. Era un placer ver a las dragonas de diferentes tribus uniéndose para hacer algo tan sencillo y divertido como leer un pergamino, que las tribus trabajaran juntas era algo que Moon siempre había deseado, y se alegraba de formar parte de ello. Y la verdad es que era genial formar parte de algo. Salir y hacer cosas sin estar encerrada en casa de Winter. Se sentía como cuando ayudaba en la construcción, solo que sin el trabajo extenuante ni el riesgo de lesionarse. Por eso se sintió decepcionada de tener que irse a casa al terminar la reunión, aunque no fuera la participante más activa. Pero tenía su copia del pergamino y, sin nada más que hacer en casa, empezó a leer en cuanto regresó y comió un almuerzo ligero. Los restos del ciervo que Winter había cazado para ella esa mañana temprano. Acababa de terminar el primer capítulo cuando llegó Winter, con Coldsock a cuestas. El ala de hielo no se quedó mucho tiempo, pues tenía una reunión con Riptide y otros dragones. Se disculpó por no haberlo mencionado, ya que había dejado a Coldsock a su cuidado, no sin antes contarle cómo su hijo había conseguido pescar su propio almuerzo y ganarse un buen pescado. Felicitó a Coldsock, quien sonrió radiante ante sus elogios antes de irse a dormir a su habitación mientras Winter se marchaba a su reunión. Con eso resuelto y el primer capítulo terminado, debatió antes de empezar el segundo. Faltaba una semana para que el club de lectura se reuniera de nuevo, y no quería leerlo todo ahora y olvidar lo sucedido para la discusión. Pero con el ala rota, no tenía mucho mejor que hacer, así que empezó a leer de nuevo. En general, la historia era interesante hasta el momento. Un joven ala de arena se había unido a una expedición en busca de tesoros en una tierra mítica al otro lado del mar. Se había unido a la tripulación de un gran barco, Luna aún no entendía por qué los alas marinas necesitaban barcos, y cruzaba el mar en busca de fortuna. El segundo capítulo terminó con una gran tormenta acercándose al navío, amenazando con destruirlo mientras algo invisible acechaba bajo las olas. Intrigada, Moon apenas comenzaba el tercer capítulo y se preguntaba si debía tomar un pergamino en blanco y tomar algunas notas cuando un golpe en la puerta la distrajo. Moon se detuvo, dejó el pergamino mientras debatía si abrirlo. La mayoría de los dragones que pasaban buscaban a Winter, y sin él, podía evitar una conversación incómoda sobre quién era y qué hacía allí. Pero mientras pensaba en eso, un pensamiento de la visitante le resultó familiar. No lograba identificarlo, así que, con un toque de curiosidad, se levantó y abrió la puerta. Se encontró con un destello de escamas anaranjadas y rojas, que le tomó otro momento ubicar antes de que sus ojos se abrieran al ver a la dragona frente a ella. ¿Peligro? Casi jadeó, ¿qué estás haciendo aquí? El ala celestial tenía la misma expresión de sorpresa al ver al ala nocturna. Podría hacerte la misma pregunta. Exclamó. Pasó un segundo antes de que ladeara la cabeza y sonriera. Vaya, qué sorpresa. No esperaba encontrarte aquí, precisamente. Sí, Moon se quedó en silencio, sin estar del todo preparada para abordar el tema exacto de su presencia. Disimuló su incomodidad con una cara alegre. Después de todo, era bueno ver a Peril. Bueno, pasa, dijo, invitándola a entrar en la casa. Winter no está aquí ahora mismo, pero puedo preparar un té y. Dudó, recordando de repente que esta dragona tenía escamas de fuego. Por otra parte, quizá no deberíamos arriesgarnos a quemar la casa de Winter.
No, estamos bien, resopló Peril, entrando tranquilamente. ¿No leíste la última carta que te envié? Tortuga me convenció de que por fin usara ese hechizo que me creó. Se acabó el prender fuego a las cosas sin querer. Bueno, al menos mientras lleve mi brazalete. Encogió las alas y entonces notó la envoltura del ala de luna. ¿Qué te pasó? Moon vio lo que estaba mirando e hizo una mueca. Solo fue un pequeño accidente, nada de qué preocuparse. Ya sanará. Peril dejó el tema de lado y se puso cómoda, bastante cómoda, como si ya conociera el lugar, mientras Moon Watcher comenzaba a preparar el té. Ya se sentía bastante cómoda cocinando en la cocina de Winter, y le resultó fácil sacar los utensilios para preparar un par de tazas de té. Entonces, comenzó Moon una vez que terminó, ¿qué te trae por aquí? Oh, estaba viajando del reino celestial a la montaña de Jade, respondió el ala celestial. El santuario no está lejos de mi camino, así que me gusta pasar a visitar invierno cuando tengo tiempo. Solo para ver cómo va todo y recordar viejos tiempos, ¿sabes? Nunca tenemos demasiadas oportunidades de vernos, así que aprovecho la oportunidad cuando puedo. Luna asintió. Qué amable de tu parte, Peligro, dijo antes de callarse, sintiéndose culpable. No se había mantenido al tanto de la joven alada tanto como probablemente debería después de graduarse de la montaña de Jade. Había visitado a Winter un par de veces después de mudarse con Ghibli, y había visto a Tortuga en varias ocasiones, pero aparte de las cartas, eso era todo. En realidad, la única otra ocasión que le venía a la mente era cuando Winter había ido a visitarlos, y esa fue la noche que finalmente le dio un hijo. ¿Y tú? Preguntó Peril, ¿qué te trae por aquí? ¿Solo de visita? Moon dudó, pero antes de que pudiera responder, la otra dragona continuó. Espera un segundo, ¿no esperaban Ghibli y tú la eclosión de tu dragoncito? Quizás me equivoque, pero ¿no se suponía que el huevo eclosionaría hace unas semanas? Me sorprende que quisieras viajar con él hasta aquí, o dejaste a tu cría en el reino de la arena con Ghibli. Parece que no está aquí. Ante el aluvión de preguntas, sin duda bien intencionadas, Moon Watcher hizo una mueca, profundamente incómoda. No sabía exactamente cómo responder sin decir la verdad, no es que quisiera mentirle a su amiga, y odiaba hacerlo. Odiaba la idea de que su amiga supiera lo que hacía, cómo había traicionado a Ghibli. Una cosa era que se supiera que había tenido un hijo con Winter, fruto de los ciudadanos del santuario, quienes aún eran prácticamente desconocidos, aunque muchos dragones, como los de su club de lectura, aún desconocían los detalles de su relación, y otra muy distinta era admitirle lo que le había hecho a una vieja amiga. Abrió la boca para comenzar su explicación cuando oyó un pequeño bostezo y el clic-clac de unas garras tras ella. Cold Shock se había despertado de su siesta y había salido de la habitación, sin duda curioso por su visitante. Se detuvo al ver a Peril y Peril lo vio a él, y con una inclinación de cabeza emitió un arrullo inquisitivo. «Así que lo trajiste, a él, a ella, es una dragona, oh», exclamó Peligro, y luego preguntó. «Es un hombre», le indicó que se acercara. «Peligro, te presento a Cold Shock. Mi hijo, y de Winter». Claramente, Ala Celestial no se lo esperaba. Abrió los ojos de par en par, y Luna notó que casi escupió un sorbo del té que estaba bebiendo. ¿De Winter?, preguntó. Pero pensé, sí, Moon bajó la mirada y se frotó un brazo. Esto era lo que no esperaba con ansias. Entonces tú y Winter, sí, se encogió bajo la mirada de Skywing. Peligro golpeó el suelo con la cola. ¿Y por eso estás aquí con Invierno y Ghibli? Presumiblemente, no. Moon asintió en silencio. Peril tardó un momento en procesarlo. Se había puesto de pie cuando Cold Shock entró, y ahora estaba sentada en cuclillas. Tras tomar un largo trago de té y luego respirar profundamente, Peril miró a la madre y al hijo. Moon necesitó toda su fuerza de voluntad para no hurgar en su mente y descubrir qué estaba pensando exactamente. Bueno, dijo finalmente Peril lentamente después de una pausa incómodamente larga, siempre pensé que harías mejor pareja con Winter que con Ghibli. Resopló Moon, y entonces se dio cuenta de que el ala celestial hablaba en serio. ¿En serio? Sí, asintió. O sea, nunca me correspondió decir nada, pero siempre pensé que se complementaban bien. Me recordaban a mí y a Clay. Para ser sincera, me decepcionó un poco que eligieras a Ghibli. Ya veo, Moon no sabía qué decir, así que recurrió a lo que esperaba decir según cómo imaginaba que se desarrollaría la conversación. No estoy orgullosa de lo que hice, de engañar a Ghibli, le dijo a Peril. En realidad no quería que esto pasara. Pero sí quiero lo mejor para mi hijo, y eso es tener a su padre en su vida. Peril asintió. Lo entiendo.
Como dragón que no tuvo padre, ni siquiera madre, de pequeño, puedo decir que es algo que me habría gustado. Me alegro por él de que pueda tenerlo. Luna meneó la cola torpemente en el suelo. ¿Entonces no estás molesta ni decepcionada con lo que hice? Preguntó. Ala Celestial se encogió de hombros. No es mi vida. Y siempre estuve un poco apartada del grupo de amigos, por ser mayor y tener a Clay y todo eso. Kibli siempre fue más amiga de los demás que mía. Y además, no es mi vida. Golpeó el suelo con una garra. Dicho esto, ¿cómo se lo tomó? No muy bien, negó Luna con la cabeza. Fue, bueno, duro. Creo que mi marcha ayudó. Ya teníamos problemas antes de todo esto y. Suspiró, preferiría no hablar de todo esto. Peril la miró, pero asintió. Bueno, ¿y qué tal te va con tu nueva vida? Luna dio un suspiro de alivio y comenzó a contarle lo sucedido, cómo se estaba adaptando y cómo Cold Shock estaba creciendo. Incluso cosas como su club de lectura. Y mientras preguntaba cómo estaba Peligro y el ala celestial comenzaba a hablar, se relajó. Fue agradable ver el rostro familiar de una vieja amiga, y cuanto más hablaban, más se desvanecían sus miedos. Disculpa la tardanza, se disculpó Winter al entrar al ayuntamiento para su reunión. Se le había pasado un poco el tiempo en el santuario de carroñeros, y luego se enfrascó en una conversación con Moon al ir a dejar a Cold Shock con ella. Además, ni siquiera estaba seguro de qué se suponía que iba a tratar esta reunión, así que no había ninguna urgencia ni entusiasmo que lo motivara a acelerar el paso. ¿Estás bien, Winter?, saludó Riptide. Aún no hemos empezado. El ala marina estaba sentado charlando con algunos de los demás líderes del pueblo. Libélula estaba allí, al igual que Scorch y Jackal, dos alas de arena de las garras de la paz que habían ayudado a Riptide a hacer realidad el pueblo desde su fundación. Stingray, un adinerado comerciante ala marina, conocido por traer productos esenciales, y Oriel, un herrero ala celestial, completaban el consejo municipal no oficial. Buenas tardes, Winter, dijo Dragonfly, el primero de los demás en saludarlo, y el resto siguió su ejemplo mientras tomaba asiento junto a Riptide en el círculo irregular en el que se habían formado. Entonces, ¿qué es lo que pasa?, preguntó una vez que se tranquilizó. Supongo que es algo importante para todos que nos llamen. ¿Más proyectos de construcción? ¿Problemas de seguridad? ¿Planificación agrícola? No del todo, negó Riptide con la cabeza. Aunque me gustaría tocar esos temas ya que estamos todos reunidos. De verdad, quería que estuviéramos todos aquí porque tengo un anuncio que hacer. Hizo una pausa y respiró hondo, como para darle un toque dramático. Me voy del santuario. Probablemente en los próximos meses. ¿Tú eres? Dijo Oriel jadeando y con una expresión de sorpresa en su rostro. Winter compartió su emoción al respecto, mirando a Riptide con los ojos muy abiertos. Había tenido muchas ideas sobre el rumbo de la reunión, pero esta definitivamente no era una. La idea de que Riptide se marchara era, casi impensable. Era el líder indiscutible del pueblo, asegurándose de que todo funcionara a la perfección y con eficiencia, velando por el pueblo con la diligencia digna de cualquier monarca. Y además, era un buen amigo de Winter, alguien que lo había ayudado a construir la nueva vida que consideraba suya. Y ahora se habría ido. No te sorprendas tanto, resopló Riptide, golpeando el suelo con una garra. Todos sabían que esto llegaría tarde o temprano. Hubo una pausa silenciosa mientras lo asimilaban, luego, no pensé que sería tan pronto, comentó Jackal, con voz ronca y grave. Bueno, pensé que ya era hora, continuó el ala marina. ¿Sabes lo difícil que me ha sido equilibrar las cosas aquí mientras visitaba constantemente a Tsunami en la montaña de Jade? Ahora que todo está en calma en el santuario, estoy lista para finalmente dejar las cosas como están y mudarme más cerca. Hay una aldea cerca de la escuela donde puedo quedarme, o incluso unirme a ella, y Tsunami y yo por fin podremos celebrar nuestra ceremonia de matrimonio oficial. Y todos nos alegramos por ti, dijo Libélula. Pero la cuestión es, ¿qué hacemos ahora? Su tono era mucho más sereno y menos sorprendido, lo que le dio a Winter la impresión de que quizás se había enterado de la noticia antes que nadie. Tengo plena confianza en que todos ustedes se encargarán de todo cuando yo ya no esté, dijo, mirándolos uno por uno. Llevamos mucho tiempo hablando de que deberíamos oficializar el Consejo Municipal, y creo que ya es hora de que eso ocurra. Después de todo, nunca fue bueno que todo recayera sobre los hombros de un solo dragón. Winter casi resopló. Riptide lo había hecho parecer bastante fácil. El pueblo no sería el mismo sin él, eso era seguro. Pero seguiremos necesitando un líder, ¿verdad?
observó Stingray. Los dragones están acostumbrados a recurrir a ti, Riptide, en busca de ayuda para hacer las cosas. Podemos hablar de un consejo todo lo que queramos, pero ¿qué pasa si no estamos de acuerdo y quién facilita las cosas? Como consejo municipal, ustedes lo decidirán, les dijo Riptide. Aunque no me voy mañana, puedo ayudar a facilitar esta transición y mostrarles mis procesos. Eso facilitará las cosas, sí, dijo Scorch, pero ¿quién asume el papel? Eres bueno en estas cosas, Libélula, propuso Stingray, eres excelente liderando proyectos de construcción. El ala de lodo resopló. Sí, y eso me quita todo el tiempo. Además, no se me dan bien las cosas de dragón a dragón. Riptide es sociable, yo solo hago las cosas. La herrería es prácticamente un trabajo a tiempo completo, Oriel negó con la cabeza. Aunque quisiera asumir un rol de liderazgo, no puedo dejar lo que estoy haciendo cada vez que alguien necesita algo o existe el riesgo de que todo lo que estoy haciendo se arruine. Y estoy fuera de la ciudad la mitad del tiempo, dijo Jackal, señalándose a sí mismo. Los ojos de Winter recorrieron a los dragones presentes. Eso acortó considerablemente la lista. Considerando el entusiasmo de Stingray por proponer a Dragonfly, el ala marina probablemente no se veía en el puesto. Y Scorch nunca le había parecido a Winter un líder. Eso solo dejaba, si me lo permite, dijo Riptide, no quiero culpar a nadie de esto, pero tenía un sucesor en mente, ¿quién? Preguntó Libélula con un brillo cómplice en sus ojos. Riptide se giró hacia el único ala de hielo en la habitación. ¿Qué tal Winter? Winter se resistió, sorprendido y confundido. Aún le daba vueltas a la idea de que Riptide se fuera, y mucho menos a encargarse de algo así. Yo. Casi parecía una broma. Riptide, has hecho mucho por el pueblo, continuó Riptide, interrumpiéndolo. Has estado aquí desde sus inicios. Ayudaste a construir casas de dragones y ellos ayudaron a construir tu santuario de carroñeros. Casi todos te conocen y confían en ti. Además, eres un príncipe, señaló Dragonfly. Te criaste en un ambiente palaciego. Te enseñaron, y supongo que tienes experiencia, a liderar dragones, a gestionar situaciones, finanzas y todo tipo de tareas administrativas. Probablemente no haya muchos dragones más cualificados que tú. Winter suspiró, negando con la cabeza. Sí, pero, tengo que ocuparme de los carroñeros. Informes que hacer. Es mucho trabajo, Riptide. No puedo dejarlo todo así como así. El santuario de carroñeros requiere mucho tiempo y atención. Y tienes a Suayou, que puede ayudarte, señaló Riptide. Te ha estado ayudando desde que empezaste. Quizás sea hora de que dé un paso al frente y asuma un papel más importante. Estoy seguro de que está listo. Es posible, pensó Winter, y luego hizo una pausa. Pensó en cómo Suayou le había estado preparando los informes cuando normalmente no lo hacía. El ala celestial lo sabía. Se dio cuenta. ¿Acaso todos estaban de acuerdo con que asumiera el control? Aún así, puede que no sea el mejor momento, intentó Winter, exasperándose. Ya sabes, con Luna, preguntó Oriel. No muchos dragones conocían los detalles de su relación con Moonwatcher, ni Winter se los hizo saber, y los dragones presentes, además de Riptide y Dragonfly, no eran la excepción. Winter decidió ignorar a Oriel por ahora. Moonwatcher estará bien, le aseguró Riptide. Por lo que he oído, ya se está adaptando bien. Quizás incluso quiera ayudarte con algunas cosas. 2 pares de garras son mejor que uno. Winter resopló. Era cierto en muchos aspectos. Conociendo a Moon, probablemente insistiría en ayudarlo. Y sí, él se encargara de las cosas del pueblo además de sus tareas de recolección de basura, probablemente también lo agradecería. Aún así, no lo sé, Winter negó con la cabeza, frustrado ante la idea de que le hubieran impuesto esto. Ojalá Riptide lo hubiera mencionado antes, en lugar de decírselo ahora. Pero claro, quizá esa fue la idea desde el principio, que los demás lo animaran a hacerlo. Mira, ofreció Riptide. Podemos intentarlo, digamos, a modo de prueba. Pasa un tiempo conmigo las próximas semanas y te enseñaré cómo funciona todo. Si no te sientes capaz de manejarlo con tus carroñeros, no tienes por qué hacerlo. Winter movió la cola, mirando a los dragones que lo rodeaban. Todos lo observaban con esperanza y expectación, y ninguno parecía indicar que no lo quisieran como jefe del próximo pueblo. El argumento de Riptide tenía sentido, y no quería decepcionarlos ni cargar con la responsabilidad a alguien que no pudiera asumirla. Suspiró, sintiéndose casi derrotado. Bueno, ya veremos, le dijo a Riptide, quien sonrió ampliamente. Pero si digo que ya terminé, ya terminé.
No quiero que tú ni nadie más intente hacerme sentir culpable para que abandone mis estudios por esto. Para mí eso no será un problema, dijo Riptide, levantando una garra tranquilizadoramente. Bien, resopló Winter. Esperaba no arrepentirse. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, la construcción va bien, dijo Libélula. Ya tenemos media docena de casas casi terminadas. Excelente, le dio un codazo a Winter. Repasaré mis listas de espera contigo para ver quién entra primero. Oh, los soportes de acero que querías del reino del cielo deberían llegar pronto, dijo Stingray, eso debería ayudar con el resto. La aprobación de pedidos de equipos y materiales es otro tema que abordaremos, dijo Riptide a Winter. La siguiente hora transcurrió de forma similar. Los dragones repasaban el estado del pueblo, planeando qué hacer y cómo. Winter intentaba prestar más atención de lo habitual en estas reuniones. La construcción y los materiales nunca habían sido su responsabilidad, ni tampoco tareas como el mantenimiento de las calles y la recogida de basura. Ahora, todo era asunto que él supervisaría, aunque no directamente. Winter había llegado a la reunión como un dragón más del santuario. Al salir, se convirtió en el futuro líder del pueblo. Winter tarareaba para sí mismo mientras caminaba hacia su casa, con un ciervo gordo colgando de sus fauces. La reunión se había alargado mucho más de lo esperado, al igual que la caza posterior para la cena, pero ahora mismo estaba feliz de estar de vuelta. Quizás echaría una siesta después de cenar y luego trabajaría en un informe. O tal vez simplemente se relajaría un rato. En cualquier caso, se sentía bien estar en casa. Fue a abrir la puerta, pero se detuvo. Oyó voces desde adentro. Lo cual era extraño. No sabía que Moon tuviera visitas, y supuso que ella le habría preguntado primero. Pero entonces reconoció la voz y sonrió a pesar de la comida en la boca. Soltando el ciervo, tocó 2 veces antes de entrar, solo para avisarles que entraba. Se encontró con Moon y Peril en la sala, aparentemente conversando antes de su llegada. Coldsock también estaba afuera, el dragoncito lo observaba desde un pergamino en blanco donde había estado escribiendo. Winter saludó a su hijo con un gesto de la cabeza antes de dirigir su atención a su visitante. Peligro, saludó, deteniéndose solo para agarrar su presa y meterla dentro antes de dar un paso adelante. ¡Qué sorpresa! No sabía que venías. Bueno, yo tampoco, dijo, levantándose de su asiento. Simplemente estaba de viaje y pensé en pasarme. Pensé que podría encontrarte si no estabas ocupado, pero terminé encontrándome con Moon. Ella dio un paso adelante y ambos se abrazaron. Winter le puso un ala sobre el hombro y la apretó. Peril rió entre dientes y lo apartó suavemente, con una sonrisa en el rostro. «Qué atrevido de tu parte», le dijo. «Ni siquiera miraste si tenía puesta mi pulsera». «Oh, lo sabía», le respondió él, la casa no estaba en llamas. «Aún así, recuerda lo que pasó la última vez», resopló. «No, no he olvidado cómo casi me matas». «Oye», se defendió, «tú eres el que intentó atacar a una escama de fuego». «No soy yo quien te mata, eres tú quien te mata». Ella sonrió con sorna ante eso, y a pesar suyo, Winter le devolvió la sonrisa. Era bueno ver al ala celestial. De todos los alas de Jade, sorprendentemente, había sido Peril el que más había visto desde que dejó la montaña de Jade. Principalmente debido a su trabajo como enlace de los alas celestiales para la montaña de Jade, lo que la obligaba a pasar justo por su puerta en cada viaje, de los cuales hacía muchos, a veces incluso llevando a Clay. Cuando tenía oportunidad, se pasaba por allí y se ponían al día, y Winter disfrutaba enterarse de las cosas que ocurrían fuera de su pequeño pueblo. Sí, siempre era agradable cuando Peril aparecía. Aunque Winter notó, cuando él le preguntó cómo estaba, que Moon los observaba con el ceño fruncido, una expresión de incomodidad que disimuló rápidamente al verlo mirarla. Se preguntó si se había perdido algo. «Así que ahora eres padre», observó Peril, distrayéndolo. «Coldsock es un dragoncito encantador. Seguro que estás muy orgulloso de él». Winter miró a su hijo, quien se había acercado a él con una sonrisa, mostrándole el garabato en el que había estado trabajando. Winter lo tomó y sonrió. Parecía vagamente un dragón azul. «Sí. Sí, lo soy. Luna me contaba que ya está cazando y pescando», continuó Peligro. «Y vi que tiene escamas plateadas detrás de los ojos, como las de su madre, aunque tiene muchas más que las de Luna. ¿Acaso lee la mente o...?» «Aún no lo sabemos», respondió. «Me imagino que no lo sabremos por un tiempo. Pero a veces parece que sí». Casi como si estuviera de acuerdo, Coldsock arrulló y sonrió. «¿Te traigo otra taza de té?», preguntó Moon, hablando por primera vez desde su llegada.
Se levantó y se acercó. «¿Puedo prepararte una también, Winter?» «Oh, gracias, pero iba a cenar», le dijo, señalando el ciervo que había traído. «Lo siento, Peril, si hubiera sabido que vendrías, habría comprado más comida». «No, estás bien», dijo. «No pensaba quedarme mucho tiempo. De hecho, debería irme pronto». Hizo una pausa e inclinó la cabeza. «Aunque quizá otra taza no estaría mal, yo me encargo», le dijo Moon, «y también puedo preparar el ciervo, si quieres charlar un rato, Winter. El otro día compré un condimento nuevo que quería que probaras». Winter la miró. No parecía muy entusiasmada, pero él asintió de todos modos. «Sí, sería genial». «Gracias, Moon». Se puso a trabajar en eso mientras Winter y Peril volvían a la sala. Peril se sentó en el asiento que ocupaba antes de su llegada, y Winter en el de Moon. Fue agradable relajarse un momento. «Sabes, nunca te imaginé como padre», le dijo Peril, mirándolo con interés. «Es un poco extraño pensarlo, para ser honesto». «Bueno, no fue exactamente algo planeado», Winter se quedó en silencio, con la voz un poco apagada. Todavía le dolía pensar en esa noche, en lo que hizo. Claro, resultó en un shock frío, pero seguía sin enorgullecerse. Tampoco era lo más cómodo del que hablar. «Luna me contó lo sucedido», dijo Peril, «o al menos ya basta». «¿Cómo llevas la situación?», suspiró. «Bastante bien, supongo. No puedo decir que no haya cambiado las cosas. Mi trabajo con los carroñeros no ha sido, bueno, tan intenso como antes. Y ahora Riptide quiere que asuma su puesto como jefe del pueblo, así que ahí va aún más tiempo». Peligro parpadeó al oír eso. «¿En serio?», preguntó. «Jefe del pueblo. Es mucha responsabilidad, lo sé», asintió. «Me acabo de enterar hoy. Trabajaré con él a modo de prueba». «Tiene sentido», asintió Peril, «quiero decir, considerando tus antecedentes». «Eso es lo que todo el mundo parece pensar», murmuró. «¿No estás entusiasmado con ello?». Llevándose una garra a la cabeza, resopló. «No es que no me interese», le dijo. «Es solo que con todo lo que está pasando ahora mismo, no sé cómo funcionará. Siempre hay trabajo en el santuario, y con el ala herida de Moon, necesito asegurarme de que esté bien cuidada. Es que me cuesta asumir la administración del pueblo además de todo lo demás. Es decir, amo este pueblo, de verdad. Quiero ayudarlo. Pero el compromiso, no va a ser fácil». «Nunca lo es», coincidió Peril. «Pero, ya sabes, a veces las cosas más importantes surgen de lo inesperado. Si no me hubiera arriesgado y me hubiera comprometido con Clay, aún podría estar matando dragones en la arena de Scarlet». «No es lo mismo», resopló, pero asintió a regañadientes. «Pero supongo que entiendo lo que quieres decir, creo. Además, ahora tienes a alguien que te ayude», continuó Skywing, apartando la mirada de él y dirigiéndola a Moon, que acababa de terminar el té y lo traía. «Sé que no habría podido hacer nada sin Clay a mi lado. Encontré a alguien que me ayudó a mejorar. Quizás tú también hayas encontrado a alguien». Se hizo un breve silencio mientras Peril aceptaba su nueva taza y Moon se apartaba de nuevo. Winter volvió a notar esa extraña expresión en su rostro. Aunque esta parecía un poco triste, tal vez. «No lo sé», dijo, bajando la voz una vez que Moon se fue nuevamente, «siempre me he preocupado por ella, Peril». «Eso es obvio», resopló el Skywing. «Pero después de lo que pasó, después de todo», negó con la cabeza. «Para ser sincero, es una lucha con cómo están las cosas ahora. Una parte de mí quiere reparar esa brecha, que las cosas sean como siempre quise, pero metí la pata muchísimo. Muchísimo, muchísimo». «Winter, eres un dragón, como todos los demás», le dijo Peril. «Todos cometemos errores. Lo sé mucho mejor que la mayoría. Pero soy un ala de hielo y un príncipe», siseó, ignorando que lo segundo ya no era del todo cierto. «Soy mejor que eso. Y Moon Archer es una de las mejores dragonas que conozco, y sin embargo, aquí estás», señaló Peril, y realmente no tenía una buena respuesta para eso. «Mira, Winter, eres una buena dragona. Sé que has hecho mucho para forjarte una nueva vida aquí. Si quieres dar el siguiente paso con ella, sé que puedes hacerlo». Asintió lentamente. «Aún así, puedes», dijo con firmeza. «Y para que lo sepas, como dragona, puedo afirmar con certeza que Luna no estaría aquí si no quisiera intentarlo también. Aunque no lo sepa». Eso bastó para que por fin volviera a sonreír. «Gracias, Peril». «No hay problema», sonrió, «ahora sé cómo se debió sentir Clay». Con eso, la conversación se desvió de Winter y se centró en cómo iban las cosas con Peril y en la montaña de Jade.
Peril le contó cómo iban las clases con el nuevo grupo de estudiantes y algunos de sus nuevos roles en el lugar, además de noticias sobre cómo les iba a Turdle, Kinkaho y todos los demás de su época. Sin embargo, Ghibli nunca salió a relucir, y por eso Winter se sintió agradecida y triste a la vez. Sin embargo, pronto Peril se sintió impaciente por irse. Lo cual era justo. Había dejado claro que no podía quedarse mucho tiempo. Aún así, Winter no pudo ocultar una punzada de tristeza al despedirse de él y de Luna, darle un abrazo de despedida y alejarse hacia la tenue luz del exterior. Pero ella le había dejado mucho en qué pensar. Moon guardó silencio mientras le daba un mordisco a su ciervo, igual que desde que Winter regresó de su reunión. En parte era por cortesía, claro, pues quería que Peril y Winter tuvieran la oportunidad de hablar sin que ella interfiriera. Pero también se sentía, bueno, incómoda. Y frustrada. Y fue por culpa del peligro. No es que le guardara rencor a Skywin. Había disfrutado de su propia charla y de ponerse al día con Peril. De verdad que era bueno volver a verla. De hecho, una parte de ella ya ansiaba verla pronto. Lo que le molestaba a Moon era cómo trataba Winter a Peril. La abrazó. La tocó. Bajó la guardia casi por completo a su alrededor. Winter apenas podía sujetar las garras de Moon por más de unos segundos, pero no tuvo ningún problema en rodear a Peril con sus alas en cuanto la vio. Y ver eso hizo que Moon bueno, Moon no sabía cómo sentirse. Moon sabía por qué Winter dudaba tanto en aceptar cualquier tipo de contacto físico con ella, se lo había dejado muy claro, y, hasta cierto punto, lo comprendía. No quería presionarlo demasiado, sobre todo cuando reaccionaba con tanta hostilidad. Pero aún así, ver a Peril tratada como no podía ser, casi le provocaba celos, si es que podía admitirlo. Negó con la cabeza y volvió a picotear su ración de venado. Estaba bien condimentado con las especias que había comprado en el pueblo, pero aún así no le apetecía demasiado en ese momento. Te oí decirle a Peril que Riptide te pidió que asumieras sus funciones, dijo, rompiendo el silencio en la mesa. Winter levantó la vista de su plato, casi terminado, e inclinó la cabeza. Sí, dijo, lo haremos cuando tenga tiempo. ¿Y Riptide se marchará entonces? Preguntó. Él asintió. Una vez que yo o alguien más esté listo para tomar el control. Cree que es hora de acercarse a Tsunami. Personalmente, no puedo culparlo, pero lo extrañaré muchísimo. Tiene sentido, asintió, luego se quedó en silencio y volvió a picotear su comida, sin saber qué más decir. Por suerte, Winter decidió seguir con la conversación. ¿Y bien, qué tal tu club de lectura? Preguntó. ¿La pasaste bien? Ah, ¿sí? Dijo con entusiasmo, animándose al recordar momentos de ese mismo día. Fue divertido. Elegimos un pergamino para leer y charlamos un rato. Tienen un buen grupo de dragonas y fueron muy acogedoras. La hermana de Libélula es parte de esto, ¿no? Preguntó. Lo es, confirmó Moon. Bueno, ambos. Depende de cuál estés hablando. Ambos son buenos dragones, le dijo. Gales también es miembro, si no recuerdo mal. Podrías encontrarte peor con amigos aquí en el santuario. Moon arqueó la ceja. Parece que sabes algo del club, observó. ¿Eras miembro o algo así? Para nada, se burló, levantándose y tomando su plato para que lo limpiaran. Intentaron reclutarme, claro. Es decir, intentan reclutar a todo el mundo. Pero no, supongo que solo ando por el pueblo. ¿Es por eso que reemplazarás a Riptide? Algo así, dijo encogiendo sus alas. ¿Sabes? Podría ayudarte con algo si me necesitas, ofreció. Obviamente, no conozco el pueblo tanto como tú, pero si hay algo que pueda hacer para darte más tiempo, dímelo. Dudó un momento y pareció incómodo antes de asentir. Lo haré, dijo, aunque a pesar del fuego celestial que llevaba puesto, ella casi podía leerle la mente, que no planeaba hacerlo. ¿Y qué hay de los carroñeros? Propuso. Esuayou me ha comentado que quizá use mis poderes para entrar más en sus mentes, y está tan cerca que ni siquiera necesitaría volar hasta allí. Estoy segura de que entre él y yo podemos ayudar a que sus operaciones sigan funcionando allí. Winter la miró con cansancio. Luna, suspiró, te lo agradezco, pero, no sé. Tengo mucho en qué pensar ahora. Te diré cómo puedes ayudarme, si aún quieres. Se le encogió un poco el corazón al oír eso, pero asintió con un gesto comprensivo. Winter se había mostrado tan relajado con Peril, y ahora volvía a parecer tenso y frustrado. Deseó poder aliviarlo, pero sabía que, en cierta medida, ella misma era la causa.
De todos modos, una parte de ella solo quería que él la envolviera con sus alas y la abrazara como lo había hecho con Peril, excepto quizás un poco más fuerte. Bajó la mirada y dio los últimos bocados de su comida en silencio. Mientras comía, notó que Coldsock, que había terminado su comida casi al mismo tiempo que Winter, había bajado de un salto de su asiento en la mesa y estaba jugando con su pelota. Parecía estar jugando a golpearla con la cola y luego atraparla con las garras cuando rebotaba en la pared. A Moon se le crisparon las comisuras de los labios al verlo jugar. Parecía estar disfrutando, ajeno a las preocupaciones que lo rodeaban y a la edad adulta, y mientras Moon observaba, simplemente disfrutaba viendo a su hijo feliz. Al menos hasta que golpeó la pelota con la cola y falló. La pelota se le escapó entre las garras y se le estrelló en el hocico con un golpe audible. Coldsock chilló y cayó al suelo antes de abalanzarse sobre sus garras y correr. «¡Mamá!», gritó, y Luna corrió a su lado de inmediato. Lo levantó con sus garras y vio lágrimas en sus ojos, así como un pequeño hilo de sangre azul que le goteaba de la nariz. Está bien», le dijo, abrazándolo con fuerza, y él se dejó caer en su abrazo. «Te tengo, Coldsock». Levantó la vista y vio a Winter, quien había dejado lo que estaba haciendo y corrió hacia ellos al oír a su hijo en apuros. Parecía alerta, con los ojos abiertos y escrutadores. «¿Qué pasó?», preguntó. «Se golpeó la nariz accidentalmente con la pelota y tiene la nariz ensangrentada», explicó Moon. «Toma un trapo o una toalla o algo, ¿quieres?». Winter asintió, desapareció y reapareció un momento después con una especie de tela en las garras. Moon le dio las gracias al tomarla y limpiar suavemente el hocico de Coldsock, eliminando el líquido azul de su rostro. «Todo está bien», le dijo, cuando él dejó de lloriquear. «¿Ves? Estás bien. No pasa nada». Se quitó un par de gotas de sangre que se le habían metido en las escamas y luego le devolvió el trapo a Winter. Lo miró un segundo y luego resopló divertido. «Azul», dijo, «sangre de ala helada». «Bueno, sí que respira aliento helado», sonrió Moon, acariciando la espalda de su hijo. Vio que Winter se movía un poco sobre sus garras y le ofreció sostener a Coldsock. Winter aceptó, levantándolo con cuidado y abrazándolo. «Está bien», le aseguró Winter, repitiendo sus propias palabras. «Solo fue un pequeño golpe en el hocico, apenas suficiente para hacerte sangrar. Nada por lo que derramar una lágrima». Coldsock olió y se apartó lo suficiente para mirar hacia arriba y encontrar a Winter con los ojos. «Llevas la sangre de la realeza a la de hielo en ti», le dijo Winter. «Una pequeña bola no puede hacerte daño. Habrá desafíos en tu vida, habrá más dolor que una nariz sangrante, pero recuerda que puedes superarlos. Eres fuerte, y creo en ti, Coldsock. Recuérdalo». Bajó el hocico y rozó ligeramente el del pequeño híbrido. Al levantarlo, Moon vio una pequeña lágrima que le salía del ojo. «¿Pasa algo?», le preguntó. Winter rara vez lloraba, o nunca. De hecho, no estaba completamente segura de haberlo visto llorar de verdad alguna vez. «Nada», negó con la cabeza. «Es solo que, mi padre nunca me dijo eso. Eso es todo». Moon Archer no tenía palabras para describirlo, pero sintió que empezaba a sonreír. Puede que las cosas aún no fueran perfectas entre ella y Winter. Puede que él no fuera cariñoso con ella, pero sí lo era con su hijo. Coldsock tenía un padre, y al menos por eso, Moon estaba feliz. Moon Archer se removió incómoda sobre sus garras, extendiendo torpemente el ala mientras el médico de Sandwing la vendaba de nuevo. Le habían dicho que regresara una semana después de su lesión, y ya había pasado un día. Claro, si hubiera sido por ella, probablemente habría esperado aún más, pero Winter insistió en que se la revisaran de nuevo. Lo cual no le habría importado si no fuera por quien exactamente estaba cambiándole el manto. Su mirada se dirigió al Dr. Oryx, el ala de arena que, por lo que había oído, había cometido actos casi atroces durante la guerra. Moon nunca había estudiado demasiado las consecuencias de la guerra de sucesión de las alas de arena ni los juicios que le siguieron, así que el hecho de haber oído hablar de Oryx era revelador. Había sido carnicero, torturador. Le sorprendió que incluso le permitieran vivir en el santuario. Es decir, sabía que el pueblo se suponía que era para que los dragones tuvieran segundas oportunidades, pero seguramente no todos merecían una. Lo cual era casi irónico, considerando cómo había intentado darle una segunda oportunidad a Darkstalker. Pero el Animus solo la había usado para traicionarla, e incluso su nueva oportunidad como pacificador no era una segunda oportunidad real.
Sin embargo, en cierto modo podía entender a Darkstalker, pero probar venenos y métodos de dolor en otros dragones era una línea que Moon no se atrevería a cruzar en términos de dejar que un dragón comenzara de nuevo. Ya le había costado bastante digerir algunas de las cosas que Kibble y los Outlaws habían hecho una vez que se enteró de ellos, pero Oryx hacía que tales actividades de pandillas parecieran insulsas. Si no fuera porque él era el único médico del pueblo, ni siquiera le dejaría tocar su ala. Sin embargo, mientras trabajaba, ella no podía negar que no percibía ningún mal pensamiento en su cabeza. Estaba concentrado en su trabajo, en ayudar a los dragones. Era normal. La recuperación va bien en el ala. Quizás pueda quitarle el vendaje un par de semanas antes si esto sigue así. Moon lo oyó reflexionar mientras trabajaba. Después de esta cita es la de Snapper. Espero que su pie esté sanando bien. De verdad que no quiero tener que limpiar otra infección. ¿Tiene algún problema? Preguntó mientras terminaba. ¿Algún dolor o malestar inesperado? A veces lo siento rígido, le dijo, y me pica. Oryx asintió. La rigidez es normal cuando no lo estás ejercitando. Y la picazón también lo es, aunque te aconsejo que evites rascarte. Lo intentaré. ¿Aún tienes alguna de las hierbas que te di? Moon pensó un segundo. Unos cuantos. Aunque los he estado usando. Bien, te traeré unas cuantas más, dijo, acercándose a una mesa y metiendo algunas en una bolsita que le dio. Ella la tomó, vacilante. ¿Algo más? Preguntó. Eso es todo por mi parte, le dijo. Salvo el ala, estoy bien. Excelente, sonrió suavemente. Vuelve la semana que viene para que pueda cambiarla. Si necesitas algo más, pásate. Moon asintió y empezó a caminar hacia la puerta. Entonces se detuvo. Moon sabía que no era apropiado preguntar sobre el pasado de otro dragón, pero con quién era, sintió que debía decir algo. Tenía que saber qué hacía allí. ¿Trataste a muchos alas nocturnas en el reino de la arena? Preguntó. Oryx se tensó de inmediato. Vio destellos de dragones en su mente. Cientos de dragones. Muchos gritando de dolor. Muchos moribundos. La mayoría de las escamas eran de tonos canela y marrón, pero también había otros colores, incluido el negro. Nunca he tratado a ninguno, no, le dijo. Pero sí tengo algo de experiencia con tu tribu. ¿Cómo? Preguntó Moon, haciéndose el tonto. Durante la guerra, oh. El doctor la miró y frunció el ceño. Te dije mi nombre. ¿Sabes quién soy? Por favor, no finjas que no. Has estado tensa desde que entraste, y sé cómo reaccionan los dragones cuando aprenden. Y no, no estoy contento con lo que hice. Y no, no pienso repetir mis errores. Se removió incómoda, infeliz por cómo la habían llamado así. Pero, ¿por qué? Se preguntó, sabiendo que no debía. ¿Lo que hiciste, cómo pudiste? Oryx guardó silencio durante un largo rato. Por un instante, pensó que la echarían sin respuesta, y, en efecto, lo consideró, pero con un suspiro cansado, se recostó y negó con la cabeza antes de hablar. No espero que lo entiendas ni que sientas empatía, empezó. Hice cosas horribles. Lo sé ahora, y lo sabía entonces. La cantidad de sangre en mis garras podría teñir de rojo las arenas del desierto. No me enorgullezco del sufrimiento que causé. Luna pudo ver la sinceridad en su mente. Mientras hablaba, ella vio más breves destellos de recuerdos. De nombres y rostros de dragones que habían desaparecido. Y sintió la intensa tristeza, el arrepentimiento y la desesperación. Fue una avalancha de dolor, muy distante de su mente, tan centrada en los hechos, de antes. Siempre quise ser médico mientras crecí en el Capitolio de Arena, continuó. Quería ayudar a los dragones, mejorar las cosas. Así que estudié, me convertí en aprendiz y finalmente me convertí en uno. Desde muy joven me atrajo la idea de los venenos, tan a menudo utilizados en los tratos deplorables de las clases bajas y altas de mi tribu, e hice todo lo posible por encontrar antídotos y curas para los inocentes afectados. Mi objetivo durante mucho tiempo fue encontrar una cura para el veneno de la víbora mordedura de dragón. Nunca lo logré. Luego llegó la guerra y nuestra tribu se fracturó. Como muchos alas de arena, intenté mantenerme neutral, pero la lucha finalmente nos alcanzó a todos. Me obligaron a servir a Gurney a luchar en su ejército antes de que se dieran cuenta de que era médico. Me sacaron de la lucha para atender a los soldados, lo cual hice lo mejor que pude. Era un trabajo tedioso, pero lo aproveché al máximo. Cuando los superiores se dieron cuenta de mi experiencia con venenos, llamé la atención de la mismísima Gurn. Quería los secretos de la vida y la muerte, pero solo para usarlos para sus propios fines.
Vio en mí una forma de estudiar, de aprender a torturar mejor a sus enemigos. Me ofreció la oportunidad de investigar, lejos del peligro inminente de la guerra y con abundante financiación. Me dio la oportunidad de investigar venenos como ningún otro dragón podría, y acepté. Claro, si no lo hubiera hecho, mi cabeza probablemente estaría en una pica, pero eso no cambia el hecho de que lo hice. No sé si tengo que contarte el resto. Me trajeron prisioneros, experimenté con ellos. Algunos sobrevivieron. Otros murieron. No disfruté de las muertes. Eso quiero dejarlo claro. Ver morir es desgarrador, sobre todo cuando tienes los medios para salvarla. Pero me dije a mí mismo que lo que hacía era importante, que algún día podría ser útil. Si entendía cómo funcionaban ciertos venenos, podría encontrar maneras de detenerlos. Lo mismo para todo lo demás. Boom podría haberlos visto como formas de tortura, pero yo los veía como sacrificios por la futura salvación de otros. Al menos, eso es lo que me decía. Así dormía por las noches. Sin embargo, sabías que estaba mal, señaló Moon. Lo hice, dijo Oryx, y sí, lo hice de todos modos. No por quemar. No por mi propia gloria. Lo hice porque incluso en medio del abismo pensé que algo bueno podría salir de ello. Si no hubiera sido yo, habría sido otro. Los prisioneros no se habrían salvado, y la verdad es que los traté lo mejor que pude cuando pude. Puede que me haya convertido en carnicero, pero gracias a lo que hice, hay más de una docena de venenos con curas que desconocíamos hace 2 décadas. Y aunque mi legado sea de muerte y destrucción, al menos puede que también haya salvado a algunos dragones. Monarcher guardó silencio un buen rato, asimilándolo. Por lo que podía ver, sus palabras eran sinceras. Sí, lo que había hecho era deplorable, pero aún así entendía por qué Oryx lo había hecho, aunque no pudiera aprobarlo. Era una época difícil, devastada por la guerra, y su reina le había dado órdenes, y las cumplía. Y creía firmemente que lo que hacía ayudaría a los demás. No pudo evitar preguntarse si ella habría hecho lo mismo en sus escamas. ¿Así que terminaste aquí?, preguntó Moon. Él asintió. Una vez terminada la guerra, pude escapar del reino de arena antes de que Thorn tomara el poder. Aunque las reinas concedieron amnistía a casi todos los soldados y desertores, sabía que probablemente no me incluirían. Me refugié con las garras de la paz, precisamente con los dragones, que albergaban a otros como yo. Me dieron refugio, pero solo mientras permaneciera aquí. Si me voy de este pueblo, mi vida está prácticamente perdida. Pero al menos tengo la oportunidad de hacer lo que quería. Ayudar a los dragones. Y quizás así pueda encubrir algunos de mis pecados. Empezó Moon, pero no sabía qué decir. Eso está bien, entonces. Se removió incómoda. Gracias por decírmelo. La mayoría de los dragones no tienen por costumbre compartir sus historias, le dijo, apartando la mirada de ella y dirigiéndola hacia una ventana. Pero la mayoría de los dragones lo saben. No tienen que preguntar. Solo puedo explicárselo, y espero que eso no les impida ayudar cuando pueda. Soltó un largo suspiro, negó con la cabeza y se levantó. Bueno, si eso es todo, supongo que te veré la semana que viene para cambiarte el manto. A menos que, su voz se fue apagando, con la insinuación clara. Bajó la mirada, dando golpecitos con la cola. Su mente se aceleró, repasando su historia y los pensamientos y emociones que había escuchado de su cabeza. Asintió lentamente. Sí, supongo que nos vemos entonces. Oryx sonrió suavemente mientras se giraba y caminaba hacia la puerta. La abrió y salió al instante cuando otro dragón entró cojeando, un ala marina verde pálido. Se rozaron, y ella oyó la voz de Oryx, repentinamente brillante y alegre, como si su conversación nunca hubiera sucedido. Snapper, pasa. ¿Cómo está el pie? Espero que se esté curando bien. Moon meneó la cabeza y continuó caminando. Y en este estante están todos los planos de construcción del pueblo, dijo Riptide, tocando con una garra la enorme pila de pergaminos. Para la distribución general y los edificios individuales. Dragonfly tiene copias de la mayoría en su casa, pero también las guardamos aquí. Y debajo, en este segundo estante, hay un mapa de toda la región y las zonas ideales para una posible expansión. Querrás revisarlos siempre que necesites construir algo nuevo. Winter asintió, con la mirada ligeramente vidriosa. Llevaba un par de horas en esta lección con Riptide, y le costaba mantener la concentración. En realidad, había sido una cosa tras otra. Riptide le mostraba el pueblo y todos los detalles administrativos a los que nunca antes había prestado atención. Pero todo eran cosas aburridas. Pergaminos y listas de instrucciones.
La última hora no había sido más que Riptide repasando el almacén del ayuntamiento. Incluso Cold Shock, que había acompañado a Winter y normalmente estaba tan lleno de energía cuando estaba despierto, parecía completamente desinteresado y desdichado mientras yacía en el suelo observando. Este último estante contiene mucha miscelánea, principalmente, continuó Riptide, pasando al siguiente. Listas de proveedores de materiales de construcción, lista de las garras de la paz, nombres de dragones prohibidos en la ciudad. Eso último llamó la atención de Winter, o al menos estaba tan desesperado como para hacer algo además de escuchar la monótona charla de Riptide que le hizo pensar que sí. ¿En la lista negra? Sí, asintió el ala marina. Diferentes dragones a los que decidimos que no se les permitiría tener santuario, como los de los acuerdos de Ágata después de la guerra. Creí que ya lo sabías. Me suena, sí, le dijo Winter, ¿aún seguimos haciendo seguimiento a eso? Riptide encogió las alas. No realmente. Al principio sí que llevábamos un registro de por qué venían los dragones al santuario, solo para tener un registro en caso de incidentes. Creo que todavía lo tenemos por ahí, sí que recuerdo haberlo hecho, dijo Winter dándose un golpecito con la garra. En los inicios del pueblo, existía la preocupación de que dejar entrar a algunos dragones poco populares causara problemas. No tanto por parte de los habitantes, sino de otros forasteros. No todos los dragones tenían la misma idea de la justicia de posguerra durante los primeros años, y la triste realidad era que varios dragones que habían llegado al pueblo habían sido encontrados muertos durante el primer año. A algunos de los asesinos los habían encontrado y llevado ante la justicia, pero no a todos. Sigo intentando investigar a los dragones que vienen al santuario, continuó Riptide. Probablemente quieras encargarte de eso. Hoy en día no es mucho más que presentarme, saber sus nombres y familiarizarme con ellos. No deberías tener problema con eso. Winter bostezó. Me lo imagino. Riptide lo miró de reojo. Sí, bueno, en cuanto a documentos, Maifli probablemente pueda ayudarte a encontrar casi todo, y si no puede, Jackal o Stingray deberían poder. ¿Alguna pregunta? Si Winter hubiera prestado más atención, probablemente habría tenido algo. Así que, simplemente negó con la cabeza. El ala marina frunció el ceño levemente, pero no lo presionó. Bien, supongo. Espero que la próxima vez que nos veamos tenga algunas solicitudes de información que pueda solucionar, o que podamos repasar algunos procesos. Sé que hoy no fue muy glamuroso, pero es importante saber cómo están las cosas. Lo sé, suspiró Winter. Estoy probando Riptide. Es que es demasiado. Lo es, pero sé que puedes hacerlo, le aseguró Riptide. Todo llegará con el tiempo, estoy seguro. Con un poco de suerte. Con eso, Riptide finalmente empezó a terminar. Salieron del almacén del ayuntamiento y el Seawin pronunció las palabras que Winter esperaba oír. Eso es todo lo que tengo para ti por hoy. Avísame cuando estés libre y podemos profundizar. Winter asintió. Lo haré. Que tengas un buen resto del día entonces, dijo Riptide mientras caminaban hacia la puerta, imagino que volverás con tus carroñeros. La verdad es que no. Esuayou dijo que estaría bien hoy, así que no necesitaré ir. Probablemente trabajaré en algunos informes en casa o algo así. Diviértete, entonces, le dijo Riptide. Y tú también, Cold Shock. El dragoncito lo había estado siguiendo en silencio, y levantó una pata y se despidió del ala marina en silencio. Padre e hijo salieron al sol. Cold Shock parecía feliz de volver a estar en sus garras. Winter no había querido llevar al dragoncito a su reunión con Riptide, pero como Moon tenía su cita con Oryx, era mejor que lo llevara. Y, para su crédito, el dragoncito se había portado bastante bien, manteniéndose alejado de cualquier travesura en la que la mayoría de los dragoncitos se hubieran metido. Era casi como si Cold Shock supiera cuando necesitaba portarse bien. Pero aún era un dragoncito. Un dulce. Gritó el pequeño dragón, y corrió desde el lado de Winter al otro lado de la calle. Allí estaba una pequeña tienda, propiedad de un ala celestial, que vendía caramelos. Luna había comprado algunos por curiosidad cuando salió hacía unos días, y cometieron el error de dejar que Cold Shock probara uno. Ahora, cada vez que el dragoncito veía los dulces, hacía todo lo posible por conseguirlos. Winter resopló y puso los ojos en blanco, pero siguió a su hijo hasta el puesto. Había una gran variedad de dulces en exhibición, desde caramelos hasta caramelos duros e incluso chocolate de la selva tropical. Winter había probado muchos durante su estancia en el santuario y sabía que era bueno. Aunque normalmente no salía a comprar dulces, se encontró comprando una pequeña cantidad de caramelos y azúcares con sabor a cereza.
Cuando le dio un caramelo a Cold Shock, el pequeño híbrido casi estalló de alegría cuando lo tomó y comenzó a masticarlo felizmente. Con una sonrisa, Winter regresó a casa. La energía que los dulces le daban a su hijo los había hecho a él y a Moon decidir limitar la cantidad que recibía, pero Cold Shock se había portado tan bien con Riptide que el dragoncito se lo merecía. Winter sintió que él también lo merecía, y se recompensó con un bocadillo. En un abrir y cerrar de ojos, los dos regresaron a su casa. Moon los recibió al entrar, aparentemente de regreso de su cita médica. Su hijo corrió hacia ella de inmediato, abrazándole la pierna mientras ella dejaba el pergamino que estaba leyendo y le daba una palmadita en el costado. ¿Todo bien?, preguntó Winter mientras dejaba los dulces en la encimera y entraba en la sala. Todo parecía normal, y Moon parecía de buen humor, así que supuso que así era. Sí, confirmó Moon. Oryx parecía pensar que el vendaje podría incluso retirarse antes si las cosas siguen así, pero podría ser demasiado pronto para saberlo. Bien, bien, asintió Winter. Golpeó el suelo con la cola y pasó junto a ella. Bueno, estaré en mi oficina trabajando en informes si me necesitas. Estaba a medio camino cuando se detuvo. Las palabras de Peril de su última visita resonaron inesperadamente en su mente. Encontré a alguien que me hará mejor. Quizás tú también. Volvió a mirar a Moonwatcher, que parecía tan tranquila y cómoda mientras volvía a su pergamino, con Cold Shock descansando a sus pies. Winter sintió un cosquilleo en el pecho. Como le había dicho a Peril, siempre la había querido. Y como Peril le había aconsejado, quería dar el siguiente paso e intentarlo de nuevo. A pesar de esa inquietud, a pesar de que aún temía el contacto encantador pero venenoso de sus escamas contra las suyas, ahora que Winter la tenía de nuevo en su vida, deseaba desesperadamente que permaneciera allí. Se movió sobre sus garras, y Moon levantó la vista, notando su vacilación. 3 lunas después, solo deseaba saber cómo debía hacer las cosas. Si bien en general vivían bien juntos, en muchos sentidos sentían que tenían que andar con pies de plomo. Tanto él como ella eran constantemente cuidadosos con lo que decían y cómo actuaban, preocupados por hacer algo que afectara negativamente al otro. Y Winter solo deseaba que pudieran relajarse juntos. Hasta ahora no iba fácil, pero, quizá lo mejor era empezar despacio. En cualquier caso, era importante empezar. Winter se dio la vuelta. En realidad, dijo, y Moon ladeó la cabeza con interés, no he estado mucho por aquí hoy. Creo que daré un paseo. Hizo una pausa y respiró hondo. ¿Te gustaría venir conmigo, Moon? Parpadeó. ¿Un paseo? Claro. ¿Algo especial? No, negó con la cabeza. Solo un paseo a la antigua. Juntos. Por un momento temió haber exagerado con esa última palabra, pero entonces Moon sonrió. Qué bien suena. Su sonrisa era contagiosa, y cuando se levantaron para irse y se rozaron las colas al salir por la puerta, Winter no sintió la imperiosa necesidad de alejarse. Ni siquiera se estremeció.